Es un placer tener aquí con nosotros el arquitecto David Castañeda, que es arquitecto, investigador y docente universitario. Desde el pregrado en la Universidad Nacional de Colombia ha tenido especial interés en los temas del hábitat, ha sido ganador de una beca completa en la maestría de arquitectura de la Universidad de los Andes, perdón, donde ha profundizado su conocimiento sobre la vivienda con la tesis Corredores habitados, el espacio polivalente de la vivienda colectiva del siglo XX. En esta misma institución ha trabajado como investigador en el Observatorio de Vivienda. En el 2014 ha ganado el concurso Medellín Experimental Social Housing, exhibido en la exposición Piso Piloto, que se ha dado tanto en Barcelona, en el Centro de la Cultura Contemporánea, como en el Museo de Antioquia en Medellín. En el 2019 obtuvo el primer puesto en el concurso internacional Barcelona-Nueva York, Affordable Housing Challenge, y ha obtenido también el segundo puesto en el diseño del Museo Nacional de la Memoria de Bogotá. Ha recibido las menciones honoríficas por el Astronomy Center Red Sen y por el proyecto académico de rehabilitación de la infraestructura del Museo de las Ciencias Naturales. Actualmente, el arquitecto David Castañeda se desempeña como profesor de arquitectura en la Universidad Buenaventura y en el Colegio Mayor de Antioquia. Por lo tanto, sin más preámbulos, arquitecto, pues te dejo la palabra para que puedas platicar, para que nos puedas platicar sobre tu conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues infinitas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Tengo como un problema con esos audífonos que no están como funcionando muy bien, pero me escuchan ahí con claridad. Sí, perfecto. Ah, bueno, listo. Buenísimo. Entonces, voy a comenzar por compartir la pantalla. Voy a apagar la cámara para que no ver si nos, bueno, creo que lo haré así y si vemos problemas de internet, entonces trataré de apagar. Muy bien, entonces parte de esta charla tiene que ver con la investigación que hice en mi maestría que trataba de los espacios intermedios y en este caso en particular quiero explicar cómo con algunos proyectos que permitan ejemplificar cuáles son esos atributos de esos espacios intermedios que nos pueden cualificarlos como habitaciones exteriores. Entonces, llamo esta charla Habitaciones Exteriores como una extensión del espacio doméstico hacia los corredores de la vivienda colectiva, entendiendo que este espacio, espacio intermedio, que tiene también otros calificativos como espacio intersticial o espacio de transición, son unos espacios fundamentales dentro del habitar colectivo, puesto que resultan ser una reinterpretación de el espacio público que tenían las viviendas unifamiliares para tener ese lugar sobre el cual las personas se encontraban, las personas creaban un tejido social y generaban todas las interacciones que les permitían reconocerse. Cuando la vivienda, por hechos inexorables como es el crecimiento demográfico, como lo son las guerras mundiales, como es la revolución industrial, necesariamente empieza a densificar en altura y a crecer en un orden vertical el espacio. Entonces, estos espacios que probablemente en algunas tipologías se empiezan a perder, como nuestra relación directa con la calle, el corredor aparece como un espacio fundamental para poder rescatar y encontrar ese supletorio o ese espacio homólogo sobre la calle urbana. Pero ese espacio no es solamente como una traducción de la calle, como ya vemos más adelante, que los Allison y Peter Smithson los llaman como la calle en el aire, sino que también tiene otros tipos de aproximaciones espaciales que no solamente obedece a su parentesco con la calle, sino que también se convierten en habitaciones exteriores. Em, Parte, digamos que del interés de la charla es no solamente conocerlo a través de proyectos, sino también cómo nosotros podemos en nuestro ejercicio profesional diseñarlos, proyectarlos y cuáles podrían ser como sus diferencias espaciales y físicas. El corredor, pues digamos que desde su función implícita es un espacio de circulación que nos permite llegar a las diferentes tipologías de vivienda. Sin embargo, dado a ciertas, digamos que condiciones sobre las cuales uno lo disponga, este corredor puede ser un espacio polivalente, un espacio que pueda tener diferentes
valores sobre los cuales se nos convertirá en unos metros cuadrados muy aprovechables para que las personas quienes cohabiten estas unidades de vivienda los puedan aprovechar con diferentes actividades y superemos esa actividad intrínseca de el circular para ser apropiados de diferentes formas. Entonces, me gusta comenzar un poco con esta caricatura que ejemplifica un poco como ese valor polivalente, y es que cuando tenemos corredores, por ejemplo, con ciertas dimensiones que superan pues como 1 metro, 2 metros, ya nos da como la capacidad de poder ser apropiado de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es que hay unas actividades de estancia, hay unas actividades recreativas, hay unas actividades de contemplación y hay unas actividades también de relacionamiento social entre las diferentes personas que habitan ese edificio, cosa que no nos pasa con necesariamente o los tacos de escalera, que llamamos acá, pues por lo menos en Colombia también como el punto fijo, o los ascensores, puesto que su encuentro es muy inmediato y solamente nos permite de una manera muy pragmática y eficiente desplazarnos por los diferentes niveles. Es decir, lo mencionaba en alguna charla que pude haber escuchado de Alejandro Aravena, como el ascensor atraviesa el espacio, pero en este caso el corredor lo relaciona en una posición más horizontal que vertical. Entonces, como mencionaba ahorita al principio, esos espacios intermedios resultan ser intermedios, puesto que tienen una relación siempre que intermedia entre dos realidades, ¿cierto? Como en inglés también se lo conoce como el espacio in between, y es un espacio que de esas dos polaridades encontramos ciertas, em, digamos que cierta riqueza espacial, realidades como es el adentro y el afuera, lo público, lo privado, o lo íntimo y lo colectivo. Y ese espacio in between o ese espacio de transición o intermedio es una traducción también que han hecho diferentes tipos de arquitectos para concebir también la vivienda colectiva como si fueran propiamente barrios verticales. Quería comenzar también por explicar algunas ilustraciones que han aparecido hace un poco más de 100 años, como el teorema de los rascacielos de 1909, que nos permite mostrar en esta ilustración ese deseo de que cuando empezamos a necesitar densificar nuestras edificaciones para solventar el déficit habitacional, eh, aparece siempre como el deseo de tener como esa casa unifamiliar, esa casa asociada a grandes jardines, a una relación directa con la calle, y esta estructura que empieza a entarimar diferentes unidades unifamiliares nos permite también pues como ilustrar que podemos nosotros como proyectistas y como arquitectos buscar rescatar ese valor de ese barrio tradicional, pero ya ahora en una estructura vertical que nos obliga a la vivienda colectiva. Entonces, esto digamos que ha sido recurrente dentro de exploraciones tanto experimentales como prácticas de cómo nosotros podemos convertir una, digamos que una idea horizontal de la posición de un barrio o una estructura vecinal ahora en una estructura vertical, una sobre otra superpuesta en la multiplicación de los pisos, como lo habla también Ehrenkulkas en su libro Delirio de Nueva York. Entonces, en esta multiplicación del solar, en esta multiplicación de los lotes, lo que vamos a encontrar es cómo nosotros podemos entonces entender que esas características espaciales también las podríamos encontrar en esta tipología arquitectónica. Entonces, es, digamos que la traducción en términos espaciales es una de las estrategias que, digamos que puede ser recurrente dentro de la idea de la vivienda colectiva. Por ejemplo, en los inmuebles Villa que presenta Le Corbusier, él hace también una lectura por ejemplo, las cartujas sí, las cartujas del Valle de Gayuso o los antiguos monasterios para crear unos patios en altura y casi que convertir estas unidades de vivienda en unas casas unifamiliares, unas superpuestas encima de la otra. Entonces, luego aparece nuevamente esa idea de reinterpretación y traducción espacial de elementos que en otrora funcionaban para cierto tipo de programas y dadas las necesidades ya del siglo XX, que no perdemos también en el siglo XXI, podemos encontrar también esa forma de implementarlas
dentro de nuestro diseño arquitectónico. Entonces los inmuebles villa pues han sido también como un referente importante dentro de esta concepción de la vivienda en un sentido vertical, puesto que como mencionaba, resultan ser también una traducción espacial sobre los antiguos monasterios, especialmente en las cartujas del Valle de Gayuso. Y dentro de digamos que esta experiencia del siglo XX, no solamente pues aparece Le Corbusier, también con una idea de, cuando él presenta, digamos que los croquis de la Unité, también vemos como la reinterpretación de la ciudad jardín posicionada en una estructura vertical, pero luego aparecen una pareja de arquitectos como Allison y Peter Smithson, quienes exploraron mucho dentro de sus teorías arquitectónicas y puestas en prácticas en proyectos, lo que ellos mencionaban constantemente como la calle elevada, y era buscar también ese atributo de la casa unifamiliar con su relación directa con la calle, pero ahora en una tipología de bloques laminares. Estos croquis hicieron parte también de un concurso que ellos presentaron para el Golden Lane, proyecto que no ganaron, pero que luego esas ideas se fueron materializando en proyectos como el Robin Hood Garden, que vamos a ver en un momento. Aquí aparecen lo que serían como los renders para la época, pero unas perspectivas collage muy interesantes de lo que fue su propuesta para el Golden Lane y unos croquis que permitían demostrar cómo cada cierto pisos, puntualmente cada 3 pisos, la tipología de la vivienda, laminar, ya digamos que superado un poco como los principios de la primera mitad del siglo XX de los arquitectos que proponían los polígonos abiertos como lo hizo Le Corbusier en los congresos internacionales de arquitectura moderna, pues digamos que aquí seguía también esa idea de no conformar la manzana propiamente, como veíamos ahorita con el ensanche de Barcelona, sino unos bloques laminares que permitieran liberar mucho también el espacio público, pero que permitieran al mismo tiempo densificar en altura. Entonces, este diagrama mostraba esa primera idea de tener calles en el aire cada 3 pisos por la agrupación de tipologías dúplex y que estas calles fueran esa traducción por su parentesco con la calle urbana. Entonces, el diagrama también nos mostraba como una manera de entender como esas relaciones vecinales y cómo también podrían ser como la lectura propiamente del lugar, entendiendo como el contexto donde se iba a insertar, pensando también pues como el recibimiento del sol y la lluvia. Una de las características que yo, digamos que analizo dentro de estos proyectos como digamos que un criterio de selección es que estos corredores siempre tienen una relación inmediata con el paisaje, muy diferente a los corredores internos de la Unité de Le Corbusier. Estos corredores siempre repartían a una crujía, es decir, lateral hacia el corredor solo se encontraban una hilera de viviendas pues agrupadas para poder, digamos que acceder a ellas, pero al otro costado siempre íbamos a tener una relación inmediata con el exterior, cosa que le permitía también suscitar a las personas la habitabilidad de esos corredores, como lo decía hace un momento, como un espacio polivalente. Es decir, que el corredor es también un espacio donde la habitabilidad se da a través de eh, como la misma cotidianidad de las personas, que se ven, digamos que animadas a permanecer dentro del corredor, tan solamente por el hecho de tener un paisaje sobre el cual contemplar. Digamos que este esquema, esta sección fugada, que es también como a modo de collage, expresan un poco más esa característica como clasificatoria del corredor como habitación exterior, puesto que al tener una posición lateral que reparte una sola crujía y que tiene esa relación inmediata con el paisaje, nos permite que las personas sí se sientan motivadas a permanecer o a utilizar el corredor, no solamente como un dispositivo de circulación, sino que en algunas de las frases que dejan Allison y Peter Smithson en los escritos del Team 10 hablan de que los caminos también son lugares y para que sean lugares, los patrones que gobiernan este espacio tienen que hacer que las personas, digamos, que lo utilicen de manera intuitiva, ¿cierto? Aquí ya estamos viendo, es un croquis, ya no de lo que fue el concurso del Golden Lane, sino de lo que fue el Robin Hood Gardens, una edificación magnífica, característica del brutalismo del siglo XX, que con mucha tristeza y pesar, por allá en el 2018,
17, 18, ahorita se me escapa un poco la precisión de la fecha, pero se demolió, ¿cierto? Es algo, digamos, que sobre el cual nos deja también unas reflexiones importantes de la protección que deberían tener muchas veces edificaciones que son un hito histórico para la historia de la arquitectura. Vamos a ver entonces cómo esas habitaciones exteriores se pueden manifestar y se pueden representar dentro de los corredores y que nos permiten evidenciar que el corredor va superando su hecho intrínseco como espacio de circulación y nos lleva a que entendamos este espacio también como una habitación exterior. El primer proyecto, perdón, aquí me voy a devolver, es el proyecto Hansa Viertel, perdón, el proyecto de Justus Van Heffen en Rotterdam. Aquí pongo pues como algunas localizaciones para entender que esto no es como propiamente de un contexto, de una cultura en específico, sino que es algo que transversalmente lo hemos visto en diferentes latitudes. Y en el proyecto de Justus Van Heffen de Michel Brickman, lo que vamos a ver es una tipología tipo claustro, pero donde el arquitecto Brickman era muy insistente en que los holandeses, ya dadas las necesidades de tener, digamos que, migrar a unas tipologías de vivienda colectiva y pasar de la vivienda unifamiliar, su pregunta permanente era cómo rescatar esos valores de la casa unifamiliar, que muchas veces dentro de la morfología urbana eran casas adosadas en hileras, con un patio enfrente y con unas bancas que le permitían a las personas habitar por fuera de sus viviendas. Entonces, el Justus Van Heffen era esa, digamos que, esa materialización de esas ideas que Michel Brickman quería para este proyecto, que en su inicio fue, digamos que un poco controversial, porque se salía un poco de las características espaciales que tenían las tipologías claustros vecinas a este barrio. Entonces, él lo que buscaba era siempre que todas las personas de todas las viviendas de esta manzana tuvieran una relación directa con la calle, sea esta calle elevada o sea la calle directamente desde la superficie urbana. Aquí podemos ver la tipología claustro, donde lo que hace también el arquitecto es sumar dos tipologías de manzana tipo claustro y él por eso desarrolla una manzana que es bastante grande y generosa en sus dimensiones y lo que hace es buscar también como una idea más abierta de lo que era la manzana tipo claustro en estos barrios holandeses. Entonces él abre la manzana, pero adicionalmente de manera perimetral hacia el interior de la manzana ubica lo que serían estas calles elevadas, estos corredores, para acceder inmediatamente a las tipologías dúplex que tenía en la tercera planta y las complementaba con usos como puede ser acá, perdón, como puede ser acá, esto que serían unas lavanderías colectivas y posicionaba permanentemente, siempre casi que en una posición equidistante, algunos puntos fijos para que todas las personas, y no solamente las personas, sino quienes pudieran tener como la necesidad de llegar a estas unidades de vivienda, pudieran tener una relación directa desde la misma calle. Entonces, para mí en esta investigación era muy importante el rastreo de las fotografías históricas, puesto que, digamos que las relaciones vecinales me permitían poder ilustrar y ser también como un testigo gráfico de cómo es que realmente el corredor sí podría fomentar unos encuentros fortuitos, podría crear esas relaciones vecinales, puesto que al tener digamos que unos recorridos horizontales diferente al ascensor, esos recorridos horizontales eran los que fomentaban precisamente ese encuentro fortuito entre vecinos y se permitían reconocerse y entablar conversaciones que eran parte, digamos que de los recorridos cotidianos de las familias. Algo muy interesante y es que dentro de los escritos que aparece del proyecto Justus Van Heffen, Michel Brigman menciona, previo a la conceptualización del proyecto, la necesidad de que cada una de las viviendas pueda tener las mismas facultades de la casa unifamiliar y que desde el corredor el cartero pudiera llevar la correspondencia y el lechero también podría tocar a tu puerta y llevarte directamente la leche.
Hoy en día no solamente es difícil encontrar este tipo de situaciones, no porque la leche ya se encuentre en el supermercado o porque la correspondencia ya llega a través del Internet, sino porque las dimensiones de esos espacios intermedios, como lo son los corredores, se han suprimido a su mínima expresión, más que pensando como en las necesidades habitacionales de las familias, pensando más como en las factibilidades financieras de quienes promueven los proyectos de vivienda. Y dejo esta frase que me gusta mucho de Winston Churchill, que dice que la democracia es el sistema político en el cual cuando alguien llama a la puerta, de la calle a las 6 de la mañana, se sabe que es el lechero, ¿cierto? Que es un poco lo que muestra la posibilidad que da un corredor que tiene una dimensión aproximadamente en sus partes más angostas de 2,20 metros y en sus partes más generosas de 3,20 metros de ancho. En Colombia, por ejemplo, acostumbramos a ver circulaciones de escasamente 1 metro, lo que imposibilita que se desarrollen este tipo de actividades o que la circulación, por ejemplo, no se vea interrumpida por esta actividad polivalente como pueden ser las estancias, los encuentros o cualquier otra actividad que pueda ser diferente a la circulación, como puede ser algo más recreativo. Acá vemos algo que me gusta mucho también ver a través de las fotografías y es esta idea de cómo nosotros en los corredores podemos colonizar el espacio utilizando los propios enseres y casi que reconstruyendo un espacio doméstico propiamente dentro del corredor. Como lo mencionaba hace un momento, estos corredores tienen aproximadamente 2,20 metros de ancho y en el caso del proyecto Justus Van Jefe, como vamos a ver también en algunos otros, la cocina y el baño, bueno, la cocina, el baño, la sala o alguna de las actividades colectivas dentro de la misma vivienda son los espacios inmediatos que se relacionan hacia el corredor, lo que permite entender también cuál podría ser ese espacio doméstico que se extiende y crea esa habitación exterior sobre el corredor, ¿cierto? Entonces aquí vemos un poco como dentro de la planimetría, que en el caso del dúplex, las habitaciones se ubican en la segunda planta y en la primera planta pues se ubican las estancias más colectivas que se extienden hacia el corredor. Nuevamente un poco como lo que permite entender que esos metros cuadrados por fuera de las viviendas construyen una habitación exterior es la manera en que las personas se apropian con sus actividades, pero también con sus propios enseres y da a unas características que, por ejemplo, a mí me traen pues como unos recuerdos bien interesantes porque yo crecí en un barrio muy tradicional donde la casa daba hacia la calle y donde pues mi madre particularmente se sentaba por fuera de la vivienda, vernos a mí y a mis primos jugar dentro de la calle, pues jugar, suena un poco raro jugar dentro de la calle, pero jugar hacia la calle a diferentes actividades que hacíamos de niños. Entonces, ver esto en una edificación que ya empieza a aparecer, digamos que las unidades de vivienda en altura, esto estamos en una tercera planta, entonces se me hace una fotografía bastante enriquecedora de este ejercicio de entender el corredor como habitación exterior. Y aquí vemos un poco en esta ilustración que hago, cómo digamos que las dimensiones para entender también, pues digamos que esta cocina, que también tiene 2,20 resultan ser las mismas del corredor, entonces te da también como unas ideas sobre eh, puntualmente, específicamente dentro de la forma y el espacio, cómo se puede programar un corredor como habitación exterior, teniendo presente la relación inmediata con el espacio doméstico y cuáles son esas dimensiones que yo debería estar considerando, ¿cierto? Entonces, digamos que es por eso que Justus Van Heffen es uno de los proyectos también paradigmáticos dentro de esta idea de corredores, porque evidentemente resuelve la manera en que pueda utilizarse este espacio de múltiples formas. Yéndonos, digamos que ya a una escena latinoamericana, encontramos el Centro Urbano Presidente Alemán de Mario Pani, que resulta ser una tipología de bloque también, de polígono abierto, y que resulta ser también un ejemplo muy interesante de lo que eran también las propuestas de Le Corbusier para la ciudad radiante o para la ciudad para 3 millones de habitantes de los bloques Arreden, ¿cierto? Donde esta tipología de bloque laminar zigzagueante es la que adopta también Mario Pani y sobre la cual configura estos bloques que tiene una característica especial a diferencia del Justus Van Heffen y es que tiene dos crujías
de corredores y en cada una alimenta una tipología dúplex, pero los corredores siempre están laterales. Algo también muy interesante, a diferencia de lo que hace Le Corbusier con su bloque, es que los corredores no tienen, digamos que, una posición sobre la cual, digamos que se afecte la habitabilidad. ¿Qué quiero decir? Que en el bloque Arreden, Le Corbusier ubicaba generalmente los corredores hacia la fachada norte, puesto que en los países donde hay unas estaciones, la fachada norte pues es la más perjudicada en invierno y favorecía los espacios domésticos. Digamos que en este caso, cambiando el contexto, los corredores no tienen, digamos que ese pretexto para tener esas dificultades y se convierten en unos espacios más abiertos y más habitados por parte de las personas al tener también unas condiciones climáticas que favorezcan esa habitabilidad. Entonces aquí vemos como una fracción del volumen, por eso aquí hago como un pequeño esquema porque el proyecto es bastante grande, pero entonces podemos ver también unas dimensiones que se aproximan muy similar al Justus Van Heffen, pero que tenemos en ambas fachadas los corredores y que digamos que las unidades de vivienda de dúplex me permiten poder tener estas circulaciones cada 3 pisos. Acá vemos, bueno, esto que acabo de decir, los cada 3 pisos y como tenemos no un corredor interior como pasa en la Unité de Le Corbusier, que resulta un corredor acá y las tipologías de vivienda se organizan alrededor de esa circulación, sino que estamos viendo las circulaciones laterales, lo que me permite tener esa condición necesaria, clasificatoria que mencionaba ahorita un rato, y es la relación directa con el paisaje y también, pues como todas las bondades del sitio y el lugar para tener iluminación y ventilación. Eh, en la investigación rescaté esta entrevista que me gustó bastante, donde en 1998 le preguntan a uno de los residentes del CUPA y revela un poco como esas experiencias. Entonces, dice Graciela de Garay, entrevistando a Efraín, le dice, ¿jugabas algún momento dentro de la casa? Y Efraín le respondía, no, salíamos al corredor, jugábamos en las esquinas, al final de los corredores hay un espacio. Ahí nos juntábamos los amigos. Imelda Sánchez dice, yo recuerdo, por ejemplo, el ambiente de amigas. Era muy limpio porque tú tranquilamente podrías salir al corredor y nos entreteníamos con cosas simples. No necesitábamos de grandes juguetes, jugábamos a la comidita, bailábamos ahí mismo, llamábamos a las mamás, jugábamos al teatro. Entonces realmente tenías espacio porque sobraba espacio en realidad. Esta entrevista pues menciona también que pues la arquitectura permite, digamos que fomentar ese tipo de escenarios, precisamente como por los atributos espaciales que nosotros le podamos colocar al espacio, incidiendo en las dimensiones, en las relaciones con el contexto en donde se está emplazando la edificación y otro tipo de dispositivos. Este proyecto, que también digamos que nace un poco de las influencias de Le Corbusier, que es el edificio de Afonso Ardo Reidi en Río de Janeiro, que es el edificio Pedregulo, interesa sobre todo como ese bloque laminar serpenteante que hace resonancia del promontorio sobre el cual se está emplazando la edificación. Es bien interesante, pero también entonces lo interesante es cómo este corredor empieza a configurar habitaciones exteriores con no solamente la colonización de los enseres propios de la familia, sino con la necesidad de habitar por fuera de la casa en un clima supremamente caluroso como lo es Río de Janeiro y donde en el caso diferente del CUPA, que es digamos que un corredor un poco más abierto, aquí lo que hace Reidi es colocar una fachada con estos calados a modo de brise-soleil, también para tamizar un poco como la incidencia del sol, en una posición donde lo que hace es que las fachadas largas son las que reciben el naciente y el poniente. Pero lo que interesa también entonces es rescatar como esa apropiación por parte de las personas hacia el corredor en lugares donde la imaginación suscita todo tipo de actividades. Para los niños, sobre todo, es un espacio para hacer una competencia de carreras o recrear lo que normalmente también desde las niñez hacíamos mucho y era hacer como una suerte de casa por fuera o por dentro de la vivienda a la escala que nos permitía sentirnos cómodos y desarrollar como todo tipo de juegos en eso que llamábamos como la casita. Y pues también digamos que la geometría, estas curvas, esta
Minosaur creo que le llaman también pues en Brasil, que es como la lombriz a la edificación de Pedregulho, también pues permite que los 120 metros lineales aproximadamente que tiene Pedregulho se vuelva pues una experiencia más interesante que si fueran completamente rectos. Y dentro de las fotografías, pues vemos también como las diferentes actividades que se desarrollan, algo que me parece fascinante y dado además que estamos pues como en el trópico, como es también la colonización de la vegetación doméstica de las plantas sobre este tipo de espacios que llamamos la habitación exterior. Y similar a lo que pasa en Justus Van Heffen, vemos también la relación inmediata entre dos espacios. Es constante entonces encontrar la cocina y el baño como espacios domésticos inmediatos hacia el corredor y luego las personas utilizando este espacio no solamente a través de sus actividades, sino con sus propios mobiliarios, ¿cierto? Es una idea también como de entender el sentido de pertenencia dentro de las copropiedades para esa relación vecinal, dado que ellos sienten que ese espacio intermedio, que es un espacio que requiere también de cuidado, lo vuelven como parte propia, siendo así una extensión misma de la vivienda. Y si nos vamos a Alemania, aparece el proyecto Hansa Viertel de la exposición Interbau de Oscar Niemeyer, y lo que vemos es también, no sé si llamarlo como por accidente, la construcción de un corredor que se convierte también en una habitación exterior. Y digo por accidente porque para Oscar Niemeyer este piso debería haber sido una planta completamente libre, porque era una reinterpretación también que él quería hacer de la terraza habitable, de esos 5 principios que plantea Le Corbusier para la arquitectura. Sin embargo, digamos que los requisitos programáticos de la exposición lo llevaron a destinar una de las crujías a viviendas, como lo podemos ver aquí en esta planta, pero lo que sí resulta muy interesante es que uno de los costados de este bloque laminar de polígono también abierto es el espacio completamente abierto y el que resulta una habitación exterior, pero particularmente Oscar Niemeyer lo que hace es poner un punto fijo con un ascensor en digamos que en una geometría muy particular que hace que este prisma triangular se vuelva un elemento escultórico, pero adicionalmente lo que hace es que este punto fijo solamente comunica a esas plantas intermedias colectivas. Ya para las unidades de vivienda, él dispone otro tipo de puntos fijos y escaleras que permita llegar a las unidades de vivienda que son simplex. Pero este otro lo que hace es hacer una comunicación directa con esa planta intermedia colectiva, y lo interesante es que pareciese que fuera el mismo espacio público que se pliega a través de este prisma triangular de concreto y te comunica directamente con este corredor a modo de habitación exterior, ¿cierto? Aquí vemos el porqué, pues no solamente lo escultórico, sino también como los puentes que comunican exclusivamente a esas plantas intermedias, y vemos acá la recreación de esa habitación exterior, en este caso no por, digamos que, apropiación por parte de las personas, sino que esto fue una exposición de un diseñador industrial que, inspirado en la Bauhaus, crea unos muebles ya más contemporáneos y recrea una suerte de este costado del edificio, y nos da pues como también una idea de cómo esos espacios libres por fuera de las viviendas se pueden convertir en estas habitaciones exteriores. Eh, Uno de los proyectos que me resulta a mí más interesantes en esta idea de habitación exterior es las residencias estudiantiles de Hermann Herzberger en Ámsterdam, el cual, dentro de su libro Lecciones de Arquitectura para Estudiantes, él habla de una mirada muy minuciosa sobre cómo las actividades que tienen las personas en diferentes partes, es decir, como en las aceras, en lo que llama, en un libro muy bonito que tiene Xavier Monteis que se llama Casa Collage, Subvertir, Usar, Mal, y es como hay ciertas geometrías, como cuando un niño utiliza debajo de una mesa el espacio como para hacer su propio campamento, o cuando uno mismo, no sé, en las universidades, en las clases, se sienta en la mesa, pero la mesa no es para sentarse, pero la condición formal y de diseño propiamente te da esa capacidad. Entonces, lo que hace Hermann Scherberger es que en este corredor de este edificio que se llama Westperstrat, lo que hace es ubicar como unos módulos de concreto
las personas interpretan de diferentes formas. Entonces, en algunos momentos lo utilizarán como bancas, como lo hago yo en esta sección acá, pero en algunos otros momentos lo utilizarán también como mesas. Entonces, el corredor es bastante generoso, pero adicionalmente, y a diferencia de otros corredores que hemos visto, parece que intencionalmente la estructura también modula el espacio para tener dos tipos de ámbitos, unos que digamos que garanticen la circulación ininterrumpida de las personas, pero tal vez otro que permita tener otro tipo de apropiación y digamos que esa cohabitación de actividades no se vea, digamos que afectada por, digamos que interrumpir circulaciones o demás. Entonces es un espacio bastante generoso y estos bloques le permiten entonces suscitar también otro tipo de actividades por parte de las personas. Vamos a verlo aquí, digamos que un poco dentro de las fotografías también, cómo es que Hermann Herzberger motiva a las personas a que se utilicen de diferentes formas. Va a permitir leer esta cita del libro de Lecciones de Arquitectura para Estudiantes que dice, en lo que se refiere a la forma y el emplazamiento, estos bloques estaban, por así decirlos, condicionados para desempeñar una variedad de roles y de hecho se los interpreta como bancos, superficies de trabajo y en climas cálidos como mesas de picnic. Son como imanes a los que se suman las cosas que suceden en el pasillo comunal y así, y así pueden convertirse en un incentivo para la vida callejera. Esa mezcla multicolor de manifestaciones de intereses individuales y colectivos, ¿cierto? Entonces es un elemento que lo que hace es como provocar que también no solamente es la dimensión del corredor, sino también son los dispositivos los que nos permiten convertirlo en un espacio habitable. Aquí vemos también como esas ideas de habitaciones exteriores donde las personas se extienden su ropa, pero esta es una de las fotografías que a mí me resulta más interesantes porque es como los estudiantes que viven en este piso, pues lo utilizan como comedor y lo que hace es atraer, que no se vuelva un espacio de individualización, como pasa muchas veces en los proyectos de vivienda colectiva, que son extremadamente densos, sino que las personas encuentran un espacio de reunión, un espacio donde se conocen y un espacio donde se empiezan a tejer las relaciones sociales. Acá vemos un poco como ya las características particulares, donde la dimensión de las columnas del sistema porticado, pues permite la instalación de esas bancas, pero adicionalmente él hace algo interesante y es que a diferencia de los dos proyectos que acabamos de ver, en este caso la cocina ni el baño es el que está inmediatamente al corredor, sino la habitación. Y uno podría considerar que es bastante inconveniente tener una habitación sobre digamos que en la posición inmediata articulada hacia el corredor, porque pues obviamente se va a perjudicar un poco la privacidad. Sin embargo, él hace una estrategia que me resulta bastante útil y es la posibilidad de tener esa habitación sobre dos peldaños de altura y una persona sobre el corredor no tiene un registro visual hacia la habitación, pero una persona desde la habitación sí tiene un registro hacia el exterior. Entonces, digamos que es una estrategia espacial muy sutil pero que permite resolver una problemática de intimidad que digamos que creo que está presente necesariamente en los dispositivos de los corredores como sistema de circulación. Y aquí quería colocar algunas de los elementos que es constante en la obra de Hermann Herzberger, porque él siempre, digamos que piensa en los dispositivos que aparecen en ese espacio in between, que hace parte del capítulo especial de en este libro de lecciones de arquitectura para estudiantes, donde una banca por fuera de la vivienda, pues lo que hace es hacer esta recreación de habitación exterior, pero también, por ejemplo, colocar unas puertas que se abren hasta la mitad y generar una relación vecinal, y es como una manera de relacionarme sin invitar necesariamente a la persona al interior de mi casa, pero que ese umbral, que es la puerta o las ventanas, sí permitan tener como una actividad mucho más de acceder o de dejar pasar la luz o el viento, sino que permite trascender a una dimensión muchísimo más social, ¿cierto? Y entonces es lo que trata él de representar también aquí, o mejor dicho, de escribir un poco en este libro sobre cuáles son esas características propiamente que fomentan este tipo de actividades. Entonces aquí vemos lo que les mencionaba un poco como de lo que a primera vista puede ser muy inconveniente tener una habitación directamente hacia el corredor, pero que lo solventa un poco con la utilización de ese dispositivo, bueno, dispositivo no, de esa posición elevada de la cama entarimada en dos peldaños de altura.
Y la ilustración lo que muestra es un poco como las posibilidades a partir de la escala humana que tiene el espacio por su generosa dimensión. También hay algo que a mí siempre me resulta interesante en hacer en los corredores y es este retranqueo que permite dentro de un espacio intermedio hacer un espacio también de transición previo a la entrada propiamente de la unidad de vivienda. Y aquí vemos estas fotografías que siempre me fascinan porque muestran realmente cuáles son las posibilidades de ese espacio. Y en Nueva York encontramos el proyecto Harlem de David Brody y Asociados, un proyecto que también lo que hace es dividir el corredor en dos ámbitos, pero a diferencia del que vimos de Hermann Herzberger, lo que vemos es casi como un porche de acceso, como si lo viéramos en una casa unifamiliar propiamente, ¿cierto? Como si viéramos estas casas suburbanas americanas, pero ahora en Nueva York, y vemos ese espacio por fuera de la vivienda y cómo las personas también pueden utilizar este espacio como un lugar habitable hacia el exterior o en este espacio intermedio entre lo público y lo colectivo, ¿cierto? Aquí vemos un poco como esas características espaciales eh, eh, y algunas de las fotografías de este edificio que está en Manhattan. Ahora, hablamos ahorita de cómo el Robin Hood Gardens logró materializar las ideas del Golden Lake de Allison y Peter Smithson, un proyecto brutalista que lastimosamente se demolió, pero que nos permite a nosotros entender pues como todas esas dimensiones espaciales. Los bloques laminares se concebían como calles elevadas donde las personas podrían tener una habitabilidad similar hacia la calle, pero en los pisos superiores. Y para los Smithson era muy importante poder construir este espacio de tejido social para las personas. En estos corredores, a pesar de que, si me voy a volver atrás un poco, los bloques laminares dejaban un espacio al interior de una generosidad impresionante, pues los corredores eran los espacios, al estar tan inmediatos de las viviendas, los espacios más comunes para utilizarlos en diferentes actividades colectivas, dado también la necesidad de que los vecinos se conocieran, interactuaran y pudieran tener un espacio de convergencia. Entonces aquí me gusta mucho como ver siempre este tipo de bazares, bingos y otros tipos de actividades que congregaban a la comunidad y les permitían conocerse y ese conocimiento entre ellos es lo que ayudaba también a resolver algunos conflictos que necesariamente a veces aparecen dentro de las copropiedades. Pero algo que a mí me resulta sobre todo muy interesante de ellos y es, tenían un amigo que se llamaba Nigel Henderson, era un fotógrafo, sobre todo fotógrafo de paisajes urbanos, y ellos utilizaban las fotografías de él un poco para inspirarse y tratar de demostrar que lo que ellos buscaban es que en estas calles de Londres pudiera pasar lo mismo en proyectos como el Robin Hood Garden a través de sus corredores. Entonces, en esta cita del manual del Team 10 escriben los Smithson. Dicen, ¿saben lo que sucede después de una fuerte nevada? Entonces surge el niño. Él se convierte temporalmente en el Lord Mayor de la ciudad. Se lo ve en todas partes juntando la nieve de los automóviles congelados. Un gran truco de los cielos, este. Una corrección temporaria en beneficio de los niños olvidados. A ustedes les corresponde concebir algo para los chicos que sea más permanente que la nieve, algo menos abundante y muy diferente de la nieve, que provoque el juego infantil sin impedir otros tipos esenciales del movimiento urbano. Perdón. Entonces, digamos que esas frases digamos que aparecían muy teóricamente dentro del manual del Team 10, pero pues se ven proyectadas dentro de edificaciones como el Robin Hood Gardens. Pero ahora, aquí hay algo también muy interesante. Bueno, aparecen unas dimensiones muy similares a los proyectos que hemos visto. Aparece también el retranqueo que genera ese espacio de transición dentro de ya un espacio intermedio, pero los Smithson eran muy sutiles también en sus decisiones proyectuales. Una de ellas era enfrentar las puertas y al enfrentar las puertas en ese retranqueo, lo que ellos hacían era motivar sobre todo siempre como la interacción entre las personas, así sea un saludo o una despedida, pero que entre los vecinos se conocieran. Y el retranqueo también en ese espacio de transición dentro del espacio intermedio,
lo que llevaba era a que las personas utilizaran ese pequeño espacio para colocar el tapete, para que dejaran la leche o el carrito de bebé. Entonces, escribían: dos mujeres con coche de niño pueden detenerse y charlar sin obstaculizar el flujo de paseo. Y teniendo en cuenta que los únicos vehículos rodados o autorizados para circular son las carretillas de tenderos movidas manual o eléctricamente, estas calles ofrecen total seguridad a la chiquillería, ¿cierto? Entonces, es un poco lo que mencionaba ahorita, que la dimensión es importante, no solamente como por su valor polivalente, sino porque hace que no se vea interrumpida, digamos que su funcionalidad pragmática de circulación, y permite entonces que las personas sí realmente tengan digamos que un espacio más estacional y no interferir entonces con esta circulación de las personas. Y yéndonos como un poco más a la final, finalizando el siglo XX, aparece Jean Nouvel también con unas calles elevadas que se convierten en unos espacios de interacción y de relación social, dadas a sus dimensiones generosas, que en este caso llegan un poco casi que a los 3 metros de su dimensión, y también con algunos dispositivos de bancas que permiten generar otro tipo de apropiaciones, perdón. Y en estos esquemas, lo que quería también ilustrar es un poco como esa relación con el paisaje. Algunas relaciones son directamente con la propia arquitectura de la tipología arquitectónica, como puede ser el claustro, o algunas relaciones con el barrio exterior sobre el cual está emplazada la edificación, pero siempre una relación inmediata. Quería aquí terminar con dos frases, una de Allison y Peter Smithson, que dice: la casa es el primer elemento finito de la ciudad. Las casas pueden ser estructuradas de tal forma solo con aquello que sea necesario para dar plenitud a la vida física y espiritual, que resulta la creación de un nuevo hecho finito, la expresión plástica de la comunidad primaria. Y esto vamos a verlo, digamos que representado en diferentes proyectos contemporáneos, porque al ser un hecho, digamos que al ser más que un hecho, una necesidad connatural del ser humano de relacionarnos y de tener también una relación con el exterior, digamos que no es un espacio que caduca dentro del siglo XX, sino que es un espacio que se mantiene bastante vigente en las necesidades actuales. Cuando yo terminé esta investigación, de hecho la terminé pues antes de la pandemia, y me acuerdo recibir pues como muchos comentarios acerca de las personas que habían podido conocer algo de ella, y mencionaban como la importancia de este tipo de espacios in between, de transición, intersticiales o intermedios, en una época en la cual estamos imposibilitados a salir, pero este espacio que nos permitía tener una relación exterior sin necesidad de estar por fuera de la edificación, era un espacio fundamental para mantener como lo connatural dentro de la vida colectiva, en una época que fue pues muy dramática para toda la humanidad, y que también generaba algunas afectaciones psicológicas, dada, digamos que las características espaciales de personas donde ni siquiera en sus viviendas tenían un balcón o un espacio por fuera de sus viviendas. Entonces, estas habitaciones exteriores se volvieron un espacio fundamental para poder sobrellevar un momento muy, muy dramático, eh, que fue pues esta pandemia. Y quería terminar con esta frase que dice esta fotógrafa Luisa Valdán, que dice: ella hizo unas residencias en el proyecto Pedregulo y mencionaba un poco como cuál fue su experiencia. Entonces decía: las familias crecieron juntas, se multiplicaron. La dama del 614 es la madrina del 612, que es la madrina del 1 del 614, y así sucesivamente. Es decir, aquí también quería expresar un poco como esa construcción de vecindad que había en un proyecto que tenía bastante densidad, por lo que mencionaba ahorita, además que era un bloque un bloque, perdón, curvo de aproximadamente más de 120 metros lineales y de 7 pisos de altura. Y decía luego al final: regresaría a ese corredor que era tanto una casa como mi propia casa, ¿cierto? El espacio donde realmente se conocía con sus vecinos. Entonces, quería terminar con esta frase también porque eh, representaba como esa idea de entender que, si bien el corredor, como ha insistido los Smithson, es una calle elevada, pues no solamente es una calle por su parentesco formal o por su parentesco funcional en términos de circulación, sino que también resulta ser una habitación exterior, y sobre todo es un recurso muy interesante para la vivienda, que cada vez
en estos procesos de gentrificación, en estos procesos de turistificación que están padeciendo muchas de las ciudades y que la vivienda cada vez es más pequeña. Eso se vuelve unos metros cuadrados que amplían nuestra percepción del espacio doméstico y nos permiten habitar nuestras casas por fuera. Voy a dejar aquí de compartir y Muchísimas bueno, gracias, les arquitecto. La agradezco pues verdad, mucho y no digo, sí. muchísimas gracias, arquitecto, porque ha sido muy, muy sugerente, ¿no? Esta intervención. De hecho, nosotros, el curso acaba de empezar como hace 2 sesiones, ¿no? Y en las primeras sesiones hemos hablado, ¿no? De esta cuestión, pues, de los espacios intermedios, es decir, de sus espacios de relación interior-exterior. Hemos hablado de la porosidad, ¿no? Y hoy, digamos, podemos enriquecer esta visión, gracias a esta plática, con esta cuestión de que sus espacios se pueden interpretar realmente como unas habitaciones, ¿no? Así como decía Louis Kahn sobre las calles, ¿no? Ujú, Las calles son estas habitaciones de acuerdo mutuo, ¿no? Creo que hay unos puntos, digamos, muy interesantes que se pueden sacar, ¿no? De los cuales pudiéramos a lo mejor intentar de una cierta forma profundizar, ¿no? Una cierta visión. Digo, como bien se comentaba en la plática, ¿no? Todos estos espacios, ¿no? Ah, que que han sido enseñados hoy gracias a cómo esta genealogía, por así decirlo, ¿no? Este parentesco entre diferentes conjuntos de vivienda en diferentes latitudes. Claro, en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo que vulgarmente, ¿no? Se hace por los desarrolladores, al final son espacios que muchas veces vienen vistos, ¿no? Como espacios desperdiciados, como espacios que yo gasto para poderlos ujú, construir, pero no los puedo vender, etcétera, ¿no? Por lo tanto, claro, toda esta genealogía pues, de ejemplos nos demuestra que al final lo que da valor a la vivienda no simplemente es el espacio interior, sino también son esos espacios exteriores, posiblemente ni siquiera privativos, sino más bien comunitarios, que generan, ¿no? Esta otra forma de vivir, ¿no? Una forma de vivir muy colectiva. Y por cierto, una forma de vivir muy necesaria y que hemos echado mucho de menos, ¿no? Cuando estábamos encerrados, ¿no? En nuestras casas en la época del COVID, en que no había forma, pues, de podernos acercar, ujú. ¿no? Vistas las restricciones. Hay digamos, alargando un poco el panorama, ¿no? Aquí hemos hablado, nos hemos enfocado más sobre estos temas de los corredores como estancias, digamos, compartidas. Pero el mismo razonamiento se pudiera también extender a los balcones, ¿no? Al final esos balcones Sí. también, aunque posiblemente son más privados en un cierto sentido, pero desde el punto de vista de la relación se transforman en estas habitaciones compartidas y colectivas en el sentido que están abiertas. Todos ven qué hacemos en esta habitación. Y es interesante ligarlo Ujú, a este discurso del COVID porque hay unos ejemplos que deberíamos de revisar, que están en Viena, en Austria, unas unidades llamadas Frauenwerkstatt, creo que es la número 3 ujú, en este caso a la cual me refiero, donde los balcones de la fachada no están sobrepuestos, sino están, digamos, intercalados, ¿no? Para que al ujú. final, a través de las diagonales, y yo que estoy en el piso 1 pueda ver al vecino que está en el piso 2 y lo que está en el piso 2 puede ver lo que está en el piso 3. Entonces, Sí. cuando entramos en la época del COVID, ¿no? Nos contaba una arquitecta que escribió una investigación sobre estos edificios, esos conjuntos. La cosa interesante es que las personas, pues, además de darse cita, como en muchas ciudades europeas y del mundo, en el balcón para gritar a la calle, estamos vivos y poner la música, allí se podían Sí. realmente ver y podían conversar, ¿no? Por lo tanto, esto es algo muy interesante. Y luego, otras dos cositas para poder terminar, porque realmente han salido muchas cosas interesantes. La primera, que al final muchas veces, ¿no? A raíz de una visión puramente funcionalista, claro, la visión puramente funcionalista al final vuelve el proyecto estéril, es decir, pues es un corredor, pues es un corredor, y por lo tanto, Ujú, si la única función pues, que se tiene que desarrollar es la de moverme, pues me puedo mover en 1,20 m, pues hago 1,20 m, no hago ni un centímetro más ni un centímetro menos. A sí. cambio, el hecho de no verlo como corredor, sino de cambiar el armazón, ¿no? Cambiarnos los lentes, ¿no? Y de verlo como un posible espacio donde se pueden desarrollar cosas, ¿no? Cosas que ni siquiera podemos contemplar,
Es muy interesante y de hecho, para poder fomentar aún más este mal uso o usos alternativos, pongo estos, estos elementos posiblemente inesperados, ¿no? Como en el proyecto, por ejemplo, de Erzberger, ¿no? Estas cosas que no son ni una banca, no son ni una mesa, pero son una banca, una mesa, o son Ujú. otras cosas, ¿no? Que pudiéramos, digamos, pensar que ayudan al mismo corredor a funcionar, ¿no? Son como unos catalizadores de estos usos compartidos, ¿no? Y por otro lado, y por otro lado, señalar, ¿no? Cómo estos espacios, por cierto, todos generosos en, en estos proyectos, al final generan comunidad. O sea, tienen este rol Ujú. absolutamente fundamental. Es decir, es un espacio donde yo me puedo encontrar. Yo personalmente tuve el placer de visitar unos cuantos proyectos que estaban aquí, como por ejemplo el Nemausus, como por ejemplo el Pedregulio, y sí Ujú. realmente pues las fotos que se enseñaron ahora del Pedregulio son realmente la vivencia, o sea, lo pudimos revisar allí. Sí, Es decir, al final, para llegar a tu vivienda, que es la última pues del corredor, sí o sí tienes que pasar enfrente a doña Fernanda, a don Luis y a todos los demás. sí, Y si te caen bien, bien, y si te caen mal, pues tienes que pasar allí enfrente. Por lo tanto, mejor sí, llévate la sí, fiesta en sí. paz y genera, ¿no? Esta comunidad. Por lo tanto, yo creo, y esto para cerrar creo que es una cosa muy importante, creo que cómo hemos podido ver a partir de esta intervención, cómo hacemos vivienda colectiva, o sea, más bien, cómo la vivienda colectiva puede generar ciudad. Generamos ciudad de diferentes Ujú. escalas, ¿no? A la escala del conjunto, de cómo dispongo mis volúmenes, la escala de la Ujú. intervención, todo. Pero esta cuestión de generar ciudad la tenemos, digamos, que trascender a todas las escalas. Por lo tanto, incluso a la escala de cómo me muevo dentro del edificio, cómo me muevo dentro del conjunto, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, que posiblemente como ensayar, como que entrenarnos, ¿no? Por un lado, en entender que el hacer ciudad es la misión, digamos, principal, porque el hacer ciudad es el construir una sociedad mejor, esperemos, de la nuestra, y por otro lado, cómo Ujú. aplicamos, cómo somos tan ágiles y flexibles para poder conseguir este objetivo a las diferentes escalas, o mejor dicho, cómo las diferentes escalas de la intervención con sus propias estrategias pueden, digamos, ayudar, ¿no? Que la intervención realmente pues genere esta ciudad. Muchísimas gracias por la conferencia, arquitecto. ¿Hay alguna pregunta, Bueno, no, alguna... muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ujú. Perdón, corté, se cortó. Bueno, sí, no, muchas gracias a ustedes y si hay una pregunta, pues muy atento. Yo tengo una pregunta. Gretel, vamos. Bueno, muchas gracias. La verdad, pues ha sido pues un placer, ¿no? Escucharte y bueno, mucho aprendizaje, hoy con tu plática. Mm, el tema de cuando hablas del corredor, que es es una calle, ¿no? Es una forma de calle y demás. Ujú. Este, A mí como que me hace como más, todo, escuchando toda tu plática, como reflexionar más en el tema de esa memoria del territorio, ¿no? Y de la relación con el paisaje, como bien lo dijiste, esto del paisaje urbano Ujú. y demás, ¿no? Entonces, si nos vamos como en la memoria de la ciudad en tema de territorio, pues la ciudad fue un ecosistema natural primero, ¿no? Entonces, Ujú. existieron esos corredores, ¿no? Primero naturales, esos corredores biológicos, ríos, rutas de avifauna y demás, que ahora hay avifauna urbana, ¿no? Que todavía siguen preexistiendo, Ujú. ¿no? Esas rutas. Entonces, no sé si dentro tal vez de tu investigación, has analizado también cómo estos espacios dialogan, ¿no? Cómo estos espacios también
No solo tal vez las interacciones domésticas, hay muchos eh, corredores que preexisten y se insertan, ¿no? En las dinámicas, estos corredores naturales biológicos se insertan en las Ujú. dinámicas domésticas, ¿no? Entonces, no sé, siempre pensamos también en la parte de la habitabilidad como doméstica, pero también existe una habitabilidad natural. Entonces, viendo como toda la complejidad que presentas, es si dentro de esa memoria de territorio o dentro de tu investigación, cómo recuperamos esa memoria de lo natural en estos espacios domésticos. Ujú. Bueno, me parece además muy bonita como la relación que estableces, pues como con, bueno, no solamente la calle, también son como o senderos naturales, corredores bióticos, como, o sea, como uno podría también verlo desde diferentes puntos de vista. En el capítulo de esta investigación que se llama pues como corredores habitados, que pues, está además como libre para que la puedan descargar en la Universidad de los Andes, en las bases de datos de la Universidad de los Andes, pones corredores habitados y mi nombre. Hay un capítulo que, por ejemplo, yo dedico, bueno, hay dos que sobre el comentario que haces, como que se me viene a la cabeza y es uno que tiene que ver con luz y vegetación, que por ejemplo en proyectos como el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, pues al tener como esa relación exterior con el sol, con el agua, con el viento, entonces como que te permite tener también pues como la posibilidad de sembrar un jardín y todo eso, entonces pues digamos que no pasaría en un corredor encerrado, un corredor pues como completamente en el centro de dos crujías de vivienda, entonces hablo pues también un poco como de, en el CUPA pues ocurre en el muro bajo del corredor o en el parapeto pues, y ahí hay una idea también pues como de que las personas tengan una apropiación por parte del corredor pues como un sentido de pertenencia porque el cuidado de las matas siempre amerita eso pues como que amerita que las cuides, no solamente pues como que estén a la intemperie y que también pues como uno encuentre digamos que tal vez con una idea de paisajismo un poco más profunda, como la creación de un ecosistema donde motive incluso aves a estar. De hecho, en mi apartamento, eh, la fachada está ligeramente retranqueada y da la posibilidad de tener un jardín como sobre la fachada. Y estas últimas 2 semanas he tenido a un pajarito ahí empollando 2 huevos. Entonces, me resulta pues como muy interesante siempre como la relación de la vegetación, no como un tema ornamental, como por poner fachadas verdes o muros verdes que muchas veces son insostenibles, sino como con una conciencia un poco más ecológica. Y en cuanto a la memoria, también en un capítulo que habla más sobre el barrio vertical, hablo de cómo muchas veces las tipologías urbanas, ya sea, por ejemplo, en el CUPA esa forma zigzagueante, o en algunos proyectos que son más lineales o curvos, como en el caso de Pedregulo, pues también como que hacen una rememoración a las formas urbanas que muchas veces nos encontramos en la ciudad, ¿cierto? En el caso de Medellín, pues algunos barrios que tienen una disposición concéntrica o algunos barrios que son supremamente ortogonales, tipo pues ensanche. Eh, y digamos que en el caso de Pedregullo me parece que es un proyecto muy bello porque lo que hace es como una resonancia de la topografía y es un proyecto supremamente respetuoso con ese promontorio porque además se para sobre pilotes y entonces es como una memoria ya no solamente como de una forma de crecimiento urbano, sino una memoria también de un accidente geográfico que es ese montículo. Gracias. Bien. Con ¿Alguien gusto. más? David, Alejandro. buenos días. Buenos días. Oye, está muy padre tu conferencia, muchas gracias. Eh, Te quería preguntar, porque vi, aparte de la relación de la configuración de los pasillos, el tema de la escala. No sé si también Ujú. viste, o sea, dentro de estos, ¿qué qué tanto es hacer comunidad y hacer este sentido de pertenencia en la escala y no tanto en cuestión de tecnología de construcción? No sé si me explico, o sea, como que decir, ya no pudimos Sí. hacerlo más alto, pero
Ujú. ¿Cómo podría ser esta relación y también qué tanto crees que si llegase a perder, si este mismo esquema lo repitieras pisos 3, 4 veces más alto? Claro, sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque los proyectos que hemos visto acá tienen una densidad que no es una escala muy, muy grande, ¿cierto? Que uno podría pensar que si lo llevamos a una densidad un poco mayor, podría perderse. Yo como que no tengo realmente una respuesta como o por experiencia o por estudio. Sin embargo, hay un proyecto de MBRDB en la India que tiene una densidad brutal, es muy, muy alto, tiene muchas unidades de vivienda y aún así ellos sí tratan como de tener este tipo de estrategias, no solamente con el tema de los corredores, sino como con unos vacíos que permiten crear unos espacios como de co-living, ¿cierto? Como unos espacios donde las personas se encuentran. Entonces, me parece muy interesante porque, claro, digamos que las necesidades densificatorias del siglo XXI son muy diferentes de las del siglo XX y entonces encontrar en firmas como tan importantes en el estudio de la vivienda colectiva como MBRDB me resulta muy interesante estudiar. Entonces, ahorita se me viene a la cabeza como ese proyecto, pero no he visto tanto como el empleo de corredores con esas características en unas escalas mucho mayor. Creo que el Robin Hood Garden es tal vez el proyecto con mayor densidad en su escala y también el que mayor problemas tuvo. Entonces creo que también esa hipótesis de que de pronto ya en una masificación, si no se da tan bien, yo creería que no se da tan bien, porque parte como de los argumentos que se utilizaron para la demolición del Robin Hood Garden era eso, como que el corredor no funcionaba tan bien y pues estas relaciones que uno, digamos que habla con tanto romanticismo, muchas veces pues tampoco se dan de una manera tan efectiva. ¿Alguien más? Gracias. El caso de Robin Hood Gardens, pues es algo paradigmático, ¿no? Hemos firmado para que no lo Ujú, demolieran, pero realmente, pues aquella zona, ujú. como sabemos, pues es objeto de muchas inversiones, ¿no? Inmobiliarias. Sí, Por otro lado, por otro lado, digamos, creo yo que uno de los defectos, por así decirlo, no en sí de estos dos clústeres, sino de la implantación, es que el Robin Hood Garden estaba completamente aislado con unas paredes altísimas, pues, de la ciudad, ¿no? sí, Estaba, claro, pues esta voluntad de ellos mismos, pues, de hacer ciudad con este estudio, ¿no? Del tipo arquitectónico, la proposición realmente, ¿no? De estas calles en el aire, porque queremos llevarnos la ciudad dentro de estas dinámicas, pero claro, en el momento que hay un muro, pues hay un muro y por lo tanto, pues no está sí, integrado la ciudad. Si se hubieran, a lo mejor no ahora, sino hace muchos años, intentado como romper esta barrera, intentado integrar el proyecto con su grande patio central, el jardín, a lo que es el entorno, posiblemente hoy en día el Robin Hood Gardens pues estaría de pie, ¿no? Pero una de las cosas peores es cuando se aíslan las intervenciones, porque por muy buenas que sean, claro. por muy buenas premisas que tengan, pues al final se vuelven como unas metástasis que van terminando deteriorándose y generando problemas, ¿no? O no siendo respetadas en este caso. Exactamente, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto, por tu tiempo. Esperemos quieras participar. Te hemos invitado a participar al libro también, a la próxima Sí, publicación de claro que sí. vivienda. Y esperemos tu texto para poderlo leer con gusto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y claro que sí. Y pues agradecidos también con todos los asistentes que participaron. Un feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.